Bien, chicos, buenos días con todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en historia, en el curso de historia. Vamos a realizar el tema la invasión y la caída del Tahuantinsuyo. Por ello, yo aquí te voy a compartir la diapositiva. A ver, me haces un like si lo puedes visualizar, si puedes ver la diapositiva, chicos. Me pones un like en tu pantallita, por favor. Sí se ve, Miss. No Sí lo se ve. ven. Ya, gracias. Bien. A ver, voy a, voy a volverles a compartir porque no sé qué pasó, la verdad. A ver, ya, ahora sí. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hablar sobre la caída, la invasión y la caída del Tahuantinsuyo, ¿ya? ¿Qué vamos a lograr con este tema? Pues vamos a lograr conocer el proceso de ocupación, ¿ya? Y invasión y destrucción de la cultura andina, sudamericana. Y el Disculpe, mi compañera Milagros Ames no puede escuchar su clase. corazón, no te entiendo. ¿Escuchar el audio? ¿A eso te refieres? Sí, Miss. Dile que salga y vuelva a ingresar, corazón, por favor. Ok, ¿Ya? Miss. Gracias. Bien. A ver, vamos a conocer, como les decía, el proceso, ¿no? De ocupación, invasión, destrucción, ¿no? Y bueno, ¿por qué se dieron también estos sucesos? ¿Ya? Continuamos. Les voy a colocar un videito, chicos. Ay. A ver, chicos, disculpen, no sé qué pasó, de repente... A ver. A ver, denme un momento, por favor. Bien, ahora sí. Voy a ponerles el videito. Estén atentos, por favor, chicos. Por favor, por favor. Bien, lo voy a poner desde mi teléfono, el audio, para que ustedes lo puedan. La caída del Imperio Incaico es quizá uno de los momentos más controversiales de la historia del Perú, tanto por la forma casi fantástica en la que ocurrió, como por la cronología confusa y algunas veces contradictoria de los sucesos. Acompáñanos en esta serie de videos para conocer y descubrir, de una forma diferente a como te la contaron, la historia detrás de la caída del Imperio Incaico. Episodio 1. La Guerra Civil Inca. Nuestra historia comienza en el año 1525. Por aquel entonces, el Sapa Inca del Tahuantinsuyo era Huayna Cápac, considerado oficialmente como el 12º Inca y recordado principalmente por llevar al Imperio Incaico a su máximo esplendor, logrando expandir sus fronteras desde el sur de la actual Colombia hasta el centro del actual Chile y del Océano Pacífico hasta la cuenca del Amazonas. Huayna Cápac había dedicado los últimos años de su reinado a pacificar el borde norte del imperio cuando cayó repentinamente enfermo de viruela, una enfermedad que había sido introducida de Europa desde la llegada de los primeros exploradores de los viajes de Cristóbal Colón. Desde aquel entonces, plagas como la viruela, el sarampión, el cólera, la malaria y la fiebre amarilla habían avanzado sin cuartel por el continente americano, cobrándose la vida de una innumerable cantidad de nativos, quienes no contaban con las defensas inmunológicas para poder hacer frente a estos males. En su lecho de muerte, Huayna Cápac nombró como heredero del imperio a su hijo Ninan Cuyochi. Seguramente en este punto te estarás preguntando quién fue este Ninan Cuyochi y por qué no aparecía en tu lámina Huascarán de los 14 incas del imperio incaico. Bueno, no te sientas mal. Resulta que el reinado de Ninan Cuyochi se caracterizó por ser tan breve que cuando Huayna Cápac lo nombró heredero, este ya había muerto, también a causa de viruela. Como Ninan Cuyochi nunca llegó a ceñir la mascaipacha real en su frente, no se le considera oficialmente como un Sapa Inca. Muertos el Inca y su hijo mayor, el imperio se enfrentó a una crisis sucesoria que amenazaba la paz y la estabilidad que tanto trabajo había costado alcanzar. Verán,
Al igual que con las monarquías europeas, en el incanato el poder era pasado del padre al hijo. Sin embargo, si el inca resultaba tener múltiples hijos con diferentes esposas, las costumbres incaicas no reconocían los derechos del hijo mayor. En cambio, en el imperio incaico se esperaba que ante un conflicto de sucesión fuera el hijo más listo, valiente y hábil quien terminara imponiéndose, sea por la fuerza o a través del favor y reconocimiento de la élite cusqueña. Incluso si el inca llegaba a designar un heredero, no había garantías de una transición pacífica. Luego de la muerte de Huayna Cápac, su hijo Huáscar fue coronado en el Cusco como Sapa Inca, con el apoyo casi unánime de los señores de las principales panacas cusqueñas. Su otro hijo, Atahualpa, permanecía en Quito, que hasta ese momento había servido como capital interina del imperio durante la duración de la campaña militar que había emprendido su padre. Atahualpa y Huáscar eran medios hermanos que provenían de diferentes familias reales, y según relatan las fuentes, eran de personalidades completamente opuestas. Mientras que Atahualpa exhibía un ávido interés por los asuntos militares y se mostraba extremadamente severo, Huáscar no tenía mayor interés por la conquista militar, y aunque sería recordado por cometer actos igual de crueles a los de su hermano, al parecer lo suyo eran los excesos. Atahualpa no asistió a los ritos funerarios de Huayna Cápac ni a la coronación de Huáscar en el Cusco, seguramente consciente de que podría terminar haciéndole compañía a su padre en el otro mundo. Y aunque al parecer en un inicio Atahualpa intentó congraciarse con su hermano, el que no fuera al Cusco despertó las sospechas inmediatas de Huáscar, quien enfurecido por la ofensa decidió iniciar una campaña militar contra su hermano para consolidar su autoridad sobre el imperio de una vez por todas. Es así como daría inicio a la Guerra Civil Inca. Sin embargo, los números no estaban precisamente a favor del legítimo inca, pues Atahualpa tenía consigo a las tropas de su padre, un ejército veterano que había pasado los últimos años en constantes enfrentamientos, dirigido además por los 3 generales más experimentados del imperio, Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar no tenía nada similar, por lo que tuvo que recurrir a la leva de nativos para poder hacerse con un ejército. Aún así, Huáscar tomó la iniciativa y envió a sus tropas hacia el norte del imperio al mando de su general Atoc, el Zorro, quien se batiría en combate contra las fuerzas de Atahualpa al sur de Quito. A pesar de algunas victorias iniciales menores, las fuerzas huáscaristas serían finalmente derrotadas y Atoc acabaría siendo capturado, torturado y su cráneo sirviendo como copa para Atahualpa. Aprovechando el momento, los generales de Atahualpa, Quisquis y Calcuchímac comenzarían a empujar lentamente a las fuerzas de Huáscar hasta llegar a las afueras mismas del Cusco. El incontenible avance de los ejércitos de Atahualpa y los constantes reveses militares sufridos por los generales de Huáscar hicieron que el Inca tomara finalmente la decisión de liderar personalmente a sus tropas, reunidas de todos los extremos del Tahuantinsuyo. La batalla decisiva se libraría al sur del Cusco, en Huanacopampa, ubicada en la actual Apurímac. Allí, las fuerzas huáscaristas lograrían una importante y rotunda victoria contra el ejército de Atahualpa. Sin embargo, haciendo muestra de su poca experiencia militar, Huáscar decidiría no perseguir a las fuerzas de Quisquis y Calcuchímac, prefiriendo acampar en Huanacopampa para celebrar su triunfo. Esta decisión terminaría costándole muy caro a Huáscar, pues le permitiría a los generales de Atahualpa reagrupar sus tropas y tender una emboscada. Al día siguiente de la batalla, Huáscar dividió sus fuerzas en 3 grupos y lideró personalmente la persecución de lo que él pensaba era un ejército derrotado. Grande sería su sorpresa al descubrir que su grupo de vanguardia había sido atacado y aniquilado por Calcuchímac, aprovechando el terreno agreste y angosto, mientras que las huestes de Quisquis le habían bloqueado el camino de regreso, impidiendo cualquier posibilidad de una retirada ordenada. Sintiéndose perdido, Huáscar intentaría huir, pero sería finalmente capturado. Por su parte, Calcuchímac llegó de nuevo a Huanacopampa, pero esta vez disfrazado de Huáscar. El tercer ejército de Huáscar, que se había quedado estacionado en el campamento como reserva, salió a recibirlo alegremente y completamente desarmado, situación que sería aprovechada por el ingenioso general para masacrarlo sin problemas, con lo que las tropas atahualpistas lograrían el triunfo definitivo. Huáscar fue despojado de su túnica, armas e insignias reales, las que serían enviadas a Atahualpa en señal de victoria, mientras que el propio Huáscar también emprendería su lento camino a pie hacia el norte, donde afrontaría la ira de su hermano. Quienes no correrían igual suerte serían sus mujeres e hijos, quienes serían congregados y asesinados a las afueras del Cusco, eliminando así su linaje real. Habían pasado 4 años desde el inicio de la Guerra Civil Inca y anticipando su victoria, Atahualpa viajó de Quito a Cajamarca para esperar las noticias del ataque decisivo de sus tropas sobre la capital. Al mismo tiempo, sus chasquis le llevaban los primeros reportes de un suceso que despertaría su curiosidad.
Según sus mensajeros, extraños forasteros de rostro barbudo habían llegado a la costa norte del imperio en inmensas casas flotantes. Estos personajes iban montados en grandes bestias nunca antes vistas y usaban varas con el poder de generar truenos y nubes de humo. Según sus informes, los forasteros que habían llegado a Tumbes se abrían paso saqueando, torturando y matando a los jefes locales. Sin embargo, lejos de obstruirles el paso, Atahualpa les permitió avanzar, probablemente consumido por la curiosidad y el deseo de conocer la procedencia de estos personajes y muy seguro de la aplastante superioridad numérica de sus tropas, sin saber que esa decisión terminaría por sellar su destino y el de todo su pueblo. Acompáñanos en el siguiente episodio de esta serie de videos para ser testigos. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos podido visualizar cómo fue la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, por estos dos líderes en ese entonces. ¿Quién era el Zapa Inca del Tahuantinsuyo en el año 1525? A ver quién me responde. Huayna Cápac. Muy bien, Huayna Cápac. ¿Y quiénes se enfrentaron en la guerra civil inca? Los dos hermanos. Huáscar y Atahualpa. Muy bien, Huáscar y Atahualpa. Y una pregunta extra, a ver. ¿Quién era el que verdaderamente quería liderar como Inca? ¿Y quién era el que solamente estaba ahí como líder incaico por no sé, por las riquezas? A ver, chicos. A ver quién me responde. Primero, ¿quién era el que solamente estuvo ahí? Quiso liderar por riquezas, porque vio de que había verdaderamente una economía muy... Huáscar. ¿Y Atahualpa? ¿Qué hacía Atahualpa? Lideraba algunas guerras y en eso se mantenía su trabajo. Muy Y bien, quería pero- mantenerse al margen. Muy bien, pero a él le gustaba eso, ¿verdad? Él quería no por la riqueza ni por la economía, sino que él quería llevar verdaderamente este liderazgo a un buen futuro, por decirlo así, ¿no? Liderarlo de una buena manera. Bien, entonces vamos a ver. A ver, chicos. Denme un minutito, por favor, ¿sí? Bien, chicos, entonces. Disculpen la demora. A ver. Ya. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre primero vamos a ver sobre la invasión. Cómo invadieron, ¿no? El Tahuantinsuyo. Bien, es el proceso de destrucción y genocidio del imperio de los incas por parte del Estado español. Si bien es cierto, nosotros hay que recordar, el imperio incaico fue invadido por los españoles, no por europeos. Ya recordemos ello. Bien, a ver. Las causas de la invasión fue la búsqueda de metales preciosos, ¿no? Por la expansión del capitalismo mercantil, la expansión del poderío de la monarquía, ¿no? La necesidad de mantener relaciones de carácter feudal en América, la resistencia, pero principalmente, chicos, fue por la búsqueda de metales preciosos, ¿ya? Y ellos al invadir, obviamente, pues fueron ya relacionándose con otras cosas más. Ya, la diferencia entre las armas españolas y las armas incaicas tienen mucha diferencia. En ventaja, ¿quién estaba? Los españoles, porque tenían armas un poco más de tecnología avanzada. En cambio, los incaicos no. Los incas solamente eran con piedras, con lanzas hechas de madera y piedra, ¿no? Y de esa manera ellos se defendían. Perdón.
Dentro de esta invasión hubo unos viajes. ¿De quiénes? ¿De quién fue los viajes de Pizarro? Arro. El primer viaje fue de exploración, obviamente, de 1524 a 1525, duró un año. El segundo viaje que fue descubriendo ya más, ¿no? Que duró un año también. Y el tercer viaje, que fue la invasión, que fue en 1531. Es ahí donde invade Pizarro el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, ¿ya? En el tercer viaje, chicos, que se dio el 20 de enero, ¿no? De 1531, Pizarro sale de Panamá, ¿ya? Con 180 hombres y 37 caballos. Llega a la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, ¿no? Donde fueron invitados por cacique Tumbalá. Y en Tumbes, cuando llega a Tumbes, los hispanos fueron atacados por el cacique Chilimás, ¿no? Después ya cuando llegan a Piura, que llega en el Valle de Poechos, el 25 de mayo de 1532, Pizarro entró a la ciudad, ¿no? Que fue en el Cusco. Bien, chicos, los socios de esta invasión fueron Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque, ¿ya? Cada uno de ellos acompañaron a Pizarro para hacer esta expedición, esta invasión. ¿Ven, chicos? Entonces, recordemos de que la empresa de Levante fue un negocio privado. Financista oculto de Gaspar de Espinosa, ya que era el testaferro de Luque. Ahora vamos a ver la caída del Tahuantinsuyo. En la caída del Tahuantinsuyo, chicos, ¿me escuchan? Sí, Miss. Ay, Sí, no Miss. sé. Se te escucha y bien. Sí, Miss. Ya, chicos, gracias. Bien. En la caída del Tahuantinsuyo, chicos, vamos a ver los factores. ¿Ya? A ver. Los factores que desintegraron el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Primero, el incomprensible. Un estado como el Tahuantinsuyo, chicos, se haya dejado prácticamente dominar por una cantidad insignificante de invasores. Si bien es cierto, en el Imperio Incaico la mayoría, obviamente, de trabajadores se les decía indígenas, ¿no? Y bueno, los incas y todos sus guerreros que tuvieron, ¿ya? Pero no eran muchos. Tanto fue el afán de querer invadir el Tahuantinsuyo, Pizarro, que él se asoció. Vieron sus tres socios, ¿no? Diego de Almagro, ¿no? Y Hernando de Luque, perdón, sus dos socios, Almagro y Luque, y ellos consiguieron más gente para poder ingresar, porque sabían de que si ellos ingresaban con poca gente, podrían ser derrotados, ¿no? Ya que los indígenas obviamente eran también de no quedarse atrás, sino también eran de defender sus tierras. Entonces, algunas teorías, dicen, ¿no? Que uno de los factores fue la ayuda divina derramada sobre los hispanos, la superioridad racial y cultural, ¿no? El absolutismo exagerado del Estado inca. Tanto los factores no solamente fueron de que los invasores españoles, ¿no? De que estos españoles invadieron el imperio incaico o el Tahuantinsuyo, sino también dentro de este imperio incaico o Tahuantinsuyo ya había una descomposición. ¿De qué manera esta descomposición? De que ya habían guerras entre ellos mismos, ¿no? Algunos se rebelaban, algunos no querían ser inca o el otro no estaba de acuerdo. O sea, ya venía dándose este tipo de factores de desintegración. El desplome del Tahuantinsuyo, chicos, se dio por la asistencia brindada de Francisco Pizarro por los propios líderes de las diferentes etnias o naciones que poblaban el espacio andino.
Si bien es cierto, chicos, hubo un inca, ¿no? Que fue llamado Manco Inca, quien estuvo del lado de los españoles, que dio a saber a los españoles que había un imperio, ¿no? Donde había riquezas en mineral y en metales preciosos. Entonces, ya cuando ellos invaden el Tahuantinsuyo, y bueno, sacan a los incas, ¿no? Que estaban en ese momento, mencionan a un Manco Inca como líder de ese Tahuantinsuyo. Y desde ahí empieza pues prácticamente ya muchos más otros factores, ¿ya? Causas también de la caída incaica, ¿no? O incaica. A ver, además del desagrado de los demás prominentes curacas regionales, que de veras fue un motor vital del triunfo de los españoles, ¿ya? Hubo otros de carácter bélico y psicológico que generaron el clima de la fácil conquista, que son el caballo, auxiliar poderoso de los conquistadores. Si se dieron cuenta ustedes, bueno, en algunas imágenes y en temas anteriores que quizá hemos tocado con ustedes, los invasores llegan, algunos a pie y otros en caballo, teniendo la facilidad de atacar, ¿verdad? Entonces, esto fue una de las causas por la que también fue fácil para los españoles invadir. El gran número de caminos y puentes que permitían movilizarse de un lado a otro. Hablamos de los españoles. Por eso Pizarro, antes de llegar a un lugar, él conoció, no, había explorado los lugares que rodeaban. ¿Para qué? Para que ellos vieran y se dieran cuenta por dónde ingresar, ¿ya? Y así sea mucho más fácil. Pronto descubren ellos, ¿no? La felonía de los conquistadores. Fue rápida, la verdad. Sebastián de Benalcázar alargaba sus pasos en busca de oro y plata, ¿no? Al llegar al Quinche solo encontró 3.000 habitantes entre mujeres y niños. La total mismas, por cuanto los varones adultos andaban enrolados en las huestes del Rumiñahui. Indignado, mandó asesinarlos a todos con el objetivo de escarmentar los pobladores y obligarlos a volver a sus casas. Así Benalcázar, satisfizo cobardemente su ira y codicia, masacrando a niños y mujeres indefensas. Sebastián de Benalcázar era el líder, ¿no? De una de las tropas que trajeron los socios de Pizarro. Pero él no tuvo crueldad. Era un hombre, él era un hombre cruel. No tuvo compasión de nadie, ¿no? Los mandó a asesinar, los mató. Y bueno, ¿no? El guerrero manco Inca Yupanqui, desengañado de su primitiva alianza, ¿ya? Estamos hablando sobre la etnia inca en la que más se resiste, ¿no? Quien los enfrentó. Al final ganaron los hispanos gracias a sus aliados cañares. La intención de Manco Inca fue arrojar a los españoles y rehabilitar el poder de los incas del Cusco. Manco Inca fracasó. A ver, este Manco Inca fue quien nombró Pizarro líder del nuevo Tahuantinsuyo, después de la invasión. Pero Manco Inca, al saber que iba a tener poderío y toda la gente, se puso en contra de los españoles. Y ahí fue donde Manco Inca, con los aliados cañares, ¿no? Atacaron. Pero lamentablemente fracasó. ¿No? Rehabilitó el poder de los incas en el Cusco. Él rehabilitó, o sea, volvió a hacer lo que era antes, ¿no? Pero él, lamentablemente, su incaico, bueno, su liderazgo fracasó, porque había falta de sincronización en los movimientos, no habían buenas estrategias, había rencillas él con su hermano Paulo, ¿no? Y él también reunía legiones guerreros para ponerlos bajo el mando de Pizarro y Almagro. O sea, pese
pese a que tenía esta como que una traición pese a Pizarro, él juntó un grupo y los puso bajo las órdenes de estos, ¿no? Pero por ello, lamentablemente, fracasó, ¿no? Muy pronto los pobladores del ex Tahuantinsuyo pudieron justipreciar los cambios fatales que estaban sufriendo, lo que les llevó a realizar comparaciones entre el demolido sistema andino y el colonial, llegando a la conclusión de que habían desembocado a una época de indigno deterioro. De ahí porque 3 o 4 décadas después comenzaron a añorar con insondable nostalgia el tiempo de los incas. Sentimiento que poco a poco acabó, generando que en el siglo XVII la utopía andina, que es el deseo de regreso del Inca para nuevamente poner en orden en este mundo convertido desde el año 1532 en el reino de la injusticia. Las personas que fueron creciendo, pues no, se quedaron con esa nostalgia, bueno, las que tuvieron la suerte de poder vivir, porque en verdad fueron muy pocas las personas indígenas que vivieron, ¿no? Entonces sí fue algo triste. Bien, chicos, ¿quedó claro el tema de hoy, chicos? A ver. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Súper fácil. Sí, Miss. A ver, ¿qué buscaba Sí, Sebastián de Benalcázar? A ver, chicos, ¿qué buscaba Sebastián de Benalcázar? expandirse para a la vez conseguir oro y metales preciosos y a la vez era una persona cruel. Ya era una persona cruel, sí, pero él no buscaba tanto expandirse, sino que él llegó, atacó a las personas y buscaba estos metales preciosos, porque quería beneficiarse, obviamente, ¿no? Era como que si le hubieran dejado, sabes que tú vas a dirigir a este grupo, pero tienes que encontrarme esos metales preciosos. Entonces, él tenía que hacer a lo que fuese, ¿no? Lo que sea para poder buscar estos metales preciosos. ¿Quién fracasó en su gobierno? Miss, ¿a qué se refiere con fracaso? Fracasar, ¿A qué se refiere? ya, ¿A fracasar que murió muy con... temprano o qué? ¿Cómo? ¿A qué se refiere Miss con fracasar? ¿Que murió muy temprano, a temprana edad? No, el fracaso quiere decir que no logró, por ejemplo, ¿no? Yo soy el presidente de la República, un ejemplo. Pero sin embargo, no sé llevar bien esa presidencia, no sé manejarla bien. Lo hago simplemente porque quiero hacerlo o porque me pusieron como presidente, o porque estuve, ¿cómo te puedo decir? Porque simplemente ayudé a unos terroristas, un ejemplo, ¿no? Ayudé a unos terroristas a algo y ellos me ayudaron a ser presidente. ¿Me dejo entender? Ya. Y ¿Fue de Manco repente, Cápac? no, mi amor, un ratito, déjame terminar. Entonces, fracasó mi presidencia, fracasó mi gobierno, un ejemplo, ¿no? Porque no sabía manejarlos, no sabía cómo llevar a cabo algunas cosas, lo hacía simplemente porque quería o hacían lo que ellos querían y a la final mi presidencia duró poquísimo. Fracasó y no pude lograr ser más presidente. A eso me voy. ¿Entendiste, corazón? Sí, Miss. Ya. Muy bien. Entonces, ¿quién fracasó en su gobierno? ¿Fue Manco? ¿Huáscar? ¿Manco? ¿Capa? No. Chicos, Manco Inca. Inca. Manco Inca. ¿Ya? No era Manco Cápac, era Manco Inca. Ya, recordemos que en ese tiempo se les ponían nombres, ¿no? Referencia Con a razón le dijeron manco. ¿Cómo? Con razón le dijeron manco. Muy bien, chicos. Entonces, súper fácil la clase de hoy. Por favor, repasen igual. Miss, Y bueno, dime. Miss, una pregunta. ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo se ¿Quiénes? comunicaban? Los españoles y los incas. Ya, te comento. Antes de que Pizarro llegue llegue al Imperio Incaico, él en Panamá, haciendo una expedición, porque hubieron 3 viajes. En el primer viaje,
él cuando llega a ver, vamos a recordar esta pequeña parte de aquí, chicos. Ya. En el primer viaje, cuando él llega a Guayaquil, Ecuador, si bien es cierto, Perú tiene una gran conexión con Ecuador, ¿cierto? Entonces, al norte del país. Entonces, hubo uno de estos incas, ¿ya? Que al ver que venían españoles, porque a él le habían dicho ya, ¿cómo se comunicaban ellos? Se pasaban la voz. Ellos no se llamaban por teléfono porque no había en ese entonces, no habían cartas, ¿no? O sea, sí hacían sus cartas, pero no exactamente para ello. Él se llega a enterar por uno, a ver, ¿quién está hablando, chicos? Ya. Él se llega a enterar por uno de sus mismos, como él pertenecía a este grupo indígena, se llega a enterar de que por los alrededores ya habían españoles, pero sin saber ellos de que iban a ingresar al imperio incaico. Entonces, este inca, ¿no? Este muchacho, que bueno, la verdad no sabría, no específicamente el nombre, decían que era supuestamente Manco Cápac, otros decían Manco Tsuni, y otros nombres más, pero en verdad en concreto no está el nombre. Este indígena inca, los vende a su pueblo, o sea, y se encuentra justo con uno de los españoles y le empieza a contar, ¿no? De que había un lugar donde iban a encontrar, se iban a hacer mucho más ricos, o sea, se iban a beneficiar. Pero ¿qué pasaba? De que el Pizarro no estaba viajando todavía. Quienes viajaban antes de que Pizarro zarpe de Panamá a Guayaquil eran otras personas, eran sus guerreros de ellos, ¿no? Sus comandantes, su ejército. Entonces, este muchacho fue llevado a Panamá ante Pizarro. Y es ahí donde Pizarro, ¿no? Donde Pizarro decide empezar su viaje, su expedición, ¿no? Su viaje, que fue el segundo, ahí fue el segundo, ¿no? Donde él descubre que verdaderamente existía este imperio incaico. Y es cuando ya él viaja, al tercer viaje, cuando va a invadir, lo lleva a este manco inca, ¿no? Después de la invasión, después cuando invaden, él nombra a este personaje como manco inca, líder del imperio incaico del Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Entonces creo que está súper fácil, entendible. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta que me quieran hacer? Repito. No, entonces, ¿quedó clara la clase del día de hoy? Sí, perfecto, chicos. Entonces, sin nada más que decirles, me despido, que tengan un bonito día y bendiciones. Chao, chicos. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, cuídense, chicos, cuídense.